Ahí estamos. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a empezar con estructuras repetitivas, ¿sí? Bueno, a ver acá. Bien. Todavía no está subida la clase. Bueno, ahora voy a armar. Así ya tenemos lo que es la clase 6. Y de paso no le subo todavía las resoluciones, así lo vamos viendo. Bueno, vamos a ir por acá. Esto no es clase 5, perdón. Está bien, lo tengo acá. Bueno, fíjense, a ver si lo pueden bajar. Si alguien no tiene acceso ahora a la plataforma, se los paso por el chat. Perdón, profe, no, se me cortó el internet. ¿A dónde tenemos que bajar? No hay problema, ahora les muestro. Espera que... A ver. Vamos a ver, esperen que admito acá. Ahí está. Bueno, acá hay una carpetita. Esperen que se las voy a poner con las demás para que no quede sola. Esto va por acá. Bueno, acá, dentro de esta carpetita que se llama clase 6, vamos a trabajar con ese apunte, ¿sí? Bueno, Perfecto. pero primero vamos a introducir un poco de qué se tratan las estructuras repetitivas. Sí. ¿Cómo? Disculpe, no me metieron nunca el coso de segundo cuatrimestre. Bueno, Lautaro sos, ¿no? Sí, yo seguía esperando. Espera, ya te... pasaron recién el link para entrar a la clase. Bueno, dale, espera que ya lo hago, así ya podés acceder. Listo. Ahí está. Ahí, Lautaro, vas a poder acceder. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces primero con la introducción de estructuras repetitivas. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos que sumar 3 números, ¿sí? Y mostrar el resultado. O vamos a suponer, en vez de 3 números, vamos a suponer que son 5 números, ¿sí? Nosotros, la manera que teníamos hasta hoy era esta. Poníamos ingresar, N1, N2, N3, N4, N5. Vamos a suponer que lo que queremos es calcular un promedio, entonces vamos a utilizar una variable prom, donde digamos que N1 más N2 más N3 más N4 más N5 dividido 5 es el promedio, y acá mostramos el resultado. Por ejemplo, esta sería una manera, ¿sí? Donde cargamos 5 variables, calculamos el promedio como la suma de esas 5 variables y lo dividimos por 5 y mostramos el promedio. Si son 5 variables, 6 variables, 10 variables, es algo manejable. Ahora, si nosotros tenemos que calcular, por ejemplo,
el promedio de 1000 valores, la cosa se complica, porque tendríamos que utilizar un montón de variables, ¿sí? O bien poner una sentencia abajo de la otra, donde digamos ingresar N1, a suma le asigno lo que tenía suma más N1, y así sucesivamente. Entonces, cuando hay acciones que se tienen que repetir una determinada cantidad de veces, ¿sí? Vamos a poder utilizar estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas se clasifican en dos tipos. Cuando yo conozco la cantidad de iteraciones o la cantidad de veces que tengo que ejecutar un conjunto de acciones, y cuando no conozco esa cantidad, ¿sí? En el caso de que yo quisiera calcular el promedio de 1000 números, yo conozco la cantidad de veces que tengo que sumar esos números para calcular el promedio. Si voy a calcular el promedio de 1000 números, tengo que sumar cada número que voy ingresando 1000 veces, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una estructura repetitiva donde conocemos la cantidad de iteraciones, que es la estructura repetitiva de tipo para. Entonces, esto lo vamos a sacar. Entonces, vamos a ingresar un para. Ustedes lo pueden tener como para o lo pueden tener como for. Bueno, acá yo voy a colocar una variable. Es una variable que se va a ir incrementando automáticamente. Esa es la ventaja que tiene el para. Yo no tengo que ir aumentando un contador para pasar de una iteración a la siguiente, sino que esto se hace automáticamente. Entonces acá tengo que poner una variable que va a ser la función de contador. Tengo que dar el valor inicial. Vamos a suponer, si yo quiero iterar 1000 veces, el valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser 1000. Acá tenemos una opción que es paso, y ustedes por ahí en un lenguaje de programación lo van a ver como step, y lo que podemos hacer es indicar si ese contador se va a ir incrementando de 1 en 1, puede ser que vaya de atrás, de adelante hacia atrás, puede ser que vaya de a -1, ¿sí? Puede ir de 2 en 2, de 3 en 3, de acuerdo a lo que vayamos necesitando, ¿sí? Por defecto va a ser en 1. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero ingresar un número 1000 veces, o sea, quiero ingresar número. Entonces, lo que yo voy a colocar acá adentro es lo que se va a ejecutar 1000 veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que quiero es ingresar num, ¿sí? Bien, y para calcular el promedio, voy a tener que utilizar una variable de tipo acumulador donde yo vaya guardando cada uno de esos números que voy sumando, ¿sí? Los acumuladores tienen esta forma. Suma, por ejemplo, va a tener lo que tenía suma más ese número, ¿sí? Entonces, los acumuladores tienen este formato y siempre es indispensable inicializarlos. Yo quiero que suma arranque con el valor 0. ¿Sí? Entonces lo inicializo arriba de todo. Acuérdense que inicializar es dar un valor inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a arrancar con suma en 0, va a ingresar un número la primera vez y lo va a guardar en suma, ¿sí? Para que yo vaya acumulando sobre la misma variable, tengo que hacerlo de esta forma. Suma es igual a lo que suma tenía, entonces no pierdo el contenido anterior, más el número, ¿sí? Fíjense después que en el apunte ustedes van a ver que las variables se clasifican según su uso. Hay variables que son variables de trabajo, como puede ser una variable num, que no es necesario inicializarla, y las variables de tipo contador, acumulador y bandera, sí es necesario inicializarlas. Y eso es lo que hice acá arriba. Entonces ingreso el número, voy incrementándolo, esto es la primera vez, o sea, lo voy acumulando, después la segunda vez ingreso un segundo número y lo voy acumulando, la tercera vez, y así hasta llegar a la vez número 1000. Cuando i llega a 1000, sale del ciclo, y se ejecuta la primera instrucción que esté debajo del bucle, ¿sí? Entonces, acá abajo, ¿qué es lo que voy a decir? Puedo poner mostrar, el promedio es
suma sobre 1000.0. Lo voy a poner en 5 porque lo vamos a probar. Entonces vamos a hacer, en vez de ingresar 1000 números, vamos a ingresar 5 para probarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle un nombre cualquiera. Promedio 5 números. Bueno, entonces lo probamos. Entonces ingresamos un número 5, 6, 4, 6, 9. Llegó al fin, o sea, hizo 5 iteraciones y me muestra que el promedio es de 6. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este ejercicio? No, profe, perfecto. Bien. No, Yo profe. profe, no entendí bien cómo es que funciona, digamos, ahí cuando lo ejecutaste. Ah, bien. Fíjate, vamos a probarlo. Vamos acá. Ahí está. Fíjate que acá entramos acá. Esta sentencia en realidad no tiene salida. No es que mostramos un dato al usuario, sino que estamos inicializando un acumulador. Después caemos acá, ¿sí? Fíjate que esto va a tener lugar 5 veces, ¿sí? Porque acá el para indica que las instrucciones que estén acá adentro se van a ejecutar 5 veces. ¿Por qué? Porque el para va con i de 1 a 5, ¿sí? Entonces, fíjate, acá ingreso un número, cualquiera el número 6, lo acumula en una variable suma, que es de tipo acumulador, y vuelve a iterar, vuelve a entrar al bucle con i que pasó de 1 a 2, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ingresar otro valor, vamos a, por ejemplo, poner 9,5, esta es la tercera iteración, cada una de las veces que paso por acá adentro se llama iteración, ¿sí? Ahora ingreso cualquier otro valor, después esta es la cuarta iteración, y por último, que ya llegó a 5, ¿sí? Ingreso otro número, y ahora ¿qué va a hacer? Ya terminó de ejecutar el bucle, porque ya se cumplieron la cantidad de iteraciones, entonces una vez que terminó, sale y muestra que el promedio es ese acumulador dividido 5. ¿Por qué le pongo el punto 0? Para que me muestre los decimales, porque si no estructurizar los trunca. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, y el acumulador, ¿cómo lo defino, digamos? Ya sé que lo explicaste recién, pero por ahí No, no. no te preocupes, vos preguntame lo que necesites. El acumulador es una variable donde yo voy a ir guardando los valores que voy leyendo y los voy a ir acumulando. ¿Sí? Entonces fíjate que acá no es necesario utilizar 5 variables, sino que yo utilizo una sola variable, que es la variable num, y la voy acumulando. O sea, ingreso al número, lo guardo en suma, para no perder lo que suma tenía, digo que suma es igual a suma más el número nuevo. ¿Sí? Entonces ahí guardo la suma. Cuando vuelvo a leer el próximo número, lo acumulo en lo que ya tenía. ¿Sí? Entonces, una vez que terminé de acumular y que se cumplieron la cantidad de iteraciones, muestro el promedio. ¿Sí? O sea Siempre, que siempre que. sí, No, no está bien. No, te preguntaba que siempre que se hace un bucle y vos pones la variable después de lo que tiene que ingresar el usuario, sería el acumulador. sí, puede ser acumulador o puede ser contador. Ahora vamos a ver, Listo, listo. cómo hacer con el contador. ¿Sí? Ustedes esto vayan haciéndolo. Así vamos viendo que no se generen dudas. ¿Sí? Y si alguno tiene alguna duda, compartimos pantalla y vemos. Esperen que veo el chat. Profe, ¿puedo explicar de vuelta lo de la variable acumuladora? Ahí Tomás entendió. Sí, sí, profe, ya entendí. Buenísimo. Ahí estamos. Ahora, Profe, le hago una consulta. sí. Capaz que es media pava, pero. No, no importa, vos preguntá lo ¿Qué que necesites. ¿Cuál sería la diferencia entre el acumulador y el contador? ¿Cómo sabría yo cuándo? Porque si vamos al caso, bueno, el contador va contando una serie de pasos y el acumulador no haría lo mismo acumulando el primer resultado
No, ¿O porque sería y el el último, contador, o cómo? en general, al contador le vas a sumar 1, ¿sí? En cambio, al acumulador le vas a sumar valores que no son constantes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero saber de estos números que voy ingresando, ¿cuántos son mayores a 5? ¿Sí? Entonces, para saber cuántos son mayores a 5, voy a tener que utilizar un contador. Los contadores se inicializan, ¿sí? Se inicializan normalmente en 0, arriba del bucle. Si yo pongo esto acá adentro, ¿qué pasaría? Todas las veces que arranco el bucle, vuelve a poner el acumulador en 0. Por lo tanto, no va a ir acumulando nada, porque todas las veces lo pongo en 0. Siempre acumulador y contador van a tener que ir fuera del bucle, ¿sí? Va a haber casos donde lo voy a poner adentro, pero es cuando hay bucles anidados, ¿sí? En este caso, yo los pongo fuera del bucle, a esto le llamo bucle, ¿sí? Entonces, los pongo fuera para que una vez que yo ingreso al bucle, ya no vuelvan a 0, que es la idea, ¿sí? Vamos a Sí, ver profe. otro ejemplo. Ahí estamos, ahí vamos a decir que ahora lo que queremos es contar cuántos son mayores a 5. Para contar cuántos son mayores a 5 de los números que ingreso, voy a tener que utilizar un contador, ¿sí? Entonces acá es donde utilizo el contador y lo inicializo en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para saber cuántos son mayores a 5, tengo que utilizar un if, donde pregunto si el número ingresado es mayor a 5. Si es mayor a 5, voy a incrementar el contador. Fíjate que el contador tiene una estructura similar a la del acumulador. Lo que pasa es que el acumulador acumula en cantidades diferentes a 1, o sea, vas a ir acumulando valores que no son iguales entre sí, ¿sí? En cambio, el contador, que sirve para contar, va a ir en general de 1 en 1, ¿sí? Entonces, va a pasar por acá solamente las veces que esta condición dé como resultado verdadero. Cuando num sea mayor a 5, va a pasar por acá adentro. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo. Vamos a poner acá, a ver, mostrar la cantidad de números mayores a 5 pues de cont. Entonces, vamos a probarlo. Entonces vamos a ingresar el 6, vamos a ingresar el 8, el 2, el 0 y el menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí me dice, el promedio es 2,2 y ahora me va a decir cuántos números fueron mayores que 5, que en realidad fueron 2. ¿Sí? Entonces ahí estamos, la cantidad de números mayores a 5 fue de 2. ¿Sí? Porque pasó 2 veces por este lado. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a ir viendo entre las tareas que les dije, que les subí, pero vamos a ir despacito para que no tengan tantas dudas. De estos hay varios que son bastante más complejos. Entonces vamos a ir por acá. Este, por ejemplo, es más complejo, no lo vamos a ver ahora. Este es un poquito más complejo, quiero ver. A ver si se dan cuenta, porque hay algunos acá que son bastante más complejos. Fíjense si este les sale, el 4. Vamos a analizar primero el enunciado, como para ver si se entiende. Las autoridades educativas han decidido otorgar un bono por desempeño a todos los profesores, entre paréntesis 15, les dice la cantidad de profesores, con base a la puntuación, en la puntuación siguiente.
puntuación de 0 a 100 le corresponde un salario mínimo como beneficio. De 101 a 150, ¿sí? De puntuación le corresponden 2 salarios mínimos. Y si es 151 o superior, le corresponden 3 salarios mínimos. Por ello, se ingresará por única vez el monto de un salario mínimo y a continuación la puntuación de cada profesor. Informar al finalizar la cantidad de profesores por categoría y el monto total general en concepto de beneficios. ¿Sí? Entonces, yo voy a ingresar cuántas puntuaciones. 3. 15. 15 puntuaciones de los 15 profesores. Ah, sí. ¿Sí? De acuerdo a eso, esto es una categoría, esto es otra categoría y esto es otra categoría. ¿Sí? Entonces voy a tener que utilizar un contador para cada uno, para saber si cae en la primera categoría, si cae en la segunda categoría o si cae en la tercera categoría. Voy a tener que utilizar 3 contadores porque me pide la cantidad de profesores por categoría. Para el monto total general en concepto de beneficios, voy a tener que utilizar, ¿qué cosa? Un acumulador, porque voy a ir acumulando los beneficios que le corresponden. O sea, si es un salario mínimo, voy a acumular un solo salario, si es 2, voy a acumular 2 salarios, y si no, si es la tercera categoría, voy a acumular 3 salarios. ¿Sí? Bien. A ver, ¿se animan a hacerlo solos o les parece que no? Sí, sí. 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 Buenísimo. Listo. Entonces les doy 5 minutos, ahí dejo de compartir y avísenme por el chat cuando van, así no los apuro si necesitan un poquito más. Dale. Perfecto. Ahí estamos.
Profe, yo acá lo empecé, pero bueno, me trabé en la parte donde tengo que poner el acumulador y el contador. Dale, no hay problema. ¿El resto cómo vamos? ¿Quieren que lo hagamos entre todos? Eh, 2 minutitos más, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Lo estoy por terminar. Perfecto. Gracias. Profe, yo creo que lo tengo, pero no puedo salir. Me queda el bucle, digamos, infinito. Digo. No lo puedo sacar, digamos. Bueno, ahora vamos a ver. No te preocupes. Bueno, Bueno, vamos a ir, yo voy compartiendo y lo vamos analizando entre todos. Profe, yo lo terminé, pero creo que usé un par de variables de más. Bueno, vamos a mirar, ahora lo vemos. Bueno, a ver, vamos a... Estos que son sencillitos, yo se los voy a ir guardando también para que lo tengan. Vamos a ponerle acá. Promedio de 5 números. Ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a poner... Bueno, este en realidad lo van a tener subido, así que no pasa nada. Bueno, vamos a arrancar con otro. Ahí estamos. Bueno, este sería el ejercicio 4. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es el bucle. Después vamos a ver qué contador y qué acumulador necesitamos, ¿sí? Entonces, sabemos que vamos a necesitar ingresar 15 puntajes, entonces vamos a poner un bucle que vaya de 1 a 15. Ojo que acá en realidad es lo mismo si yo pusiera de 15 a 30, para que sepan, ¿sí? Porque lo que hace es ir desde una posición inicial a una posición final. Hay determinados casos donde nosotros vamos a inicializar, digamos, vamos a poner como valor inicial un valor distinto de 1, pero ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Esto es para que sepan. Bueno, vamos a poner de 1 a 15. Entonces, vamos a poner, lo que tenemos que hacer 15 veces es ingresar puntaje. Entonces vamos a ver, teníamos 3 posibilidades, 3 rangos de valores, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo acá. Dice que entre 0 y 100, el salario es el mínimo. Bien, fíjense que acá nos dice, se ingresará por única vez el monto de un salario mínimo, ¿sí? Entonces, cuando nos dice por única vez, quiere decir que lo tenemos que ingresar fuera del ciclo. Si yo lo pongo acá adentro, lo va a ingresar 15 veces, que es lo que me dice que no tengo que hacer. Entonces, arriba de todo voy a poner ingresar. Ingrese monto de salario mínimo. Y vamos a ponerle la variable como sal. Entonces eso lo hacemos arriba de todo. Ingreso el puntaje. Entonces acá tengo que poner un if, donde pregunto si ese puntaje es mayor o igual a 0 y ese puntaje, vamos a ver cuál era el límite, era entre 0 y 100, el 100 incluido.
menor o igual a 100, entonces yo tenía que decir qué le correspondía, ¿sí? Entonces, vamos a poner mostrar beneficio y vamos a poner sal, Profe, le hago una consulta. ¿sí? Hay que poner acá donde usted pone el 0 en el AN. Sí, ¿No sí. tendría que ir -1 para que te tome el 0? ¿O no hace falta? Si quiero poner, si quiero que incluya el 0, puedo poner o mayor o igual que 0 o mayor a -1. ¿Sí? Porque mayor a -1 va a incluir el Perfecto. 0. Y si yo pongo mayor o igual a 0, va a incluir también el 0. Ujú. ¿Sí? Ah, Bien. perfecto. Entonces Perfecto. acá le digo que le corresponde como beneficio un salario. Y me dice que tengo que ir acumulando los beneficios. ¿Sí? Entonces voy a necesitar un acumulador. Para eso, acumulador se inicializa arriba de todo. Acum lo voy a poner en 0. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Acum va a ser igual a acum más sal. ¿Sí? ¿Y qué más me dice? Me dice que tengo que poner la cantidad de profesores por categoría. Entonces, además de decirle que le corresponde como beneficio un salario mínimo, de acumular ese salario, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que contar a los profesores que caen dentro de esta categoría. Como son 3 categorías, ¿cuántos contadores voy a necesitar? 3. ¿Sí? Entonces vamos a poner cont 1, lo pongo en 0, cont 2, lo pongo en 0, y cont 3, lo pongo en 0. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué voy a poner? Voy a contar, es contador, formato del contador es igual a cont más 1. Entonces, fíjense, esto lo hago para los que están entre la categoría 0 y 100. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que Profe, hacer lo disculpe mismo. que la interrumpa. No hay problema. Todavía me queda en duda bien cuál sería la función del contador. El acumulador creo que más o menos lo entendí. O El sea, ¿qué es lo que acumulador hace ahí? cuenta. Perdón, el contador cuenta. El acumulador acumula. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que contar la cantidad de docentes que caen dentro de cada una de las 3 categorías, voy a necesitar un contador que cuente los que caen en la categoría 1, un contador que cuente los que caen en la categoría 2, y un contador que cuente los que caen en la categoría 3. Son 3 cosas distintas. ¿Sí? O sea, ese contador mostraría todos los que aparecieron, o sea, que salieron por ese lado, digamos. Claro, los que caen dentro de este lado. En cambio, el acumulador va a ir acumulando los beneficios en general. Fíjate que voy a usar el mismo acumulador en las distintas salidas. En cambio, voy a utilizar un contador distinto para cada salida. Ahora vamos a ver. Ajá. Esta es una de las posibilidades. Ahora tengo acá otra posibilidad, que es, ahí copié y pegué. Fíjense que dice que 101 a 150 le corresponden 2 salarios mínimos. Entonces, en el caso de que caiga entre 101 y 150, le corresponden 2 salarios mínimos. ¿Cómo muestro eso? Sal por 2. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a acumular? Voy a acumular lo que tengo más el beneficio, que es sal por 2, porque a los que están en esta categoría le corresponden 2 salarios. Y acá, ¿cuál es el contador que voy a incrementar? El contador 2. Ojo que acá me faltó poner que este es el contador 1. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, y en este último caso, vamos a suponer, digamos, no vamos a controlar que el valor ingresado sea menor a 0 y demás,
porque eso lo podríamos controlar con el lenguaje de programación y para que no se nos haga tan extenso, acá el beneficio sería salario por 3, acá acumularía salario por 3, y acá incrementaría el contador 3. Fíjense que acá cuando estoy contando, cuento de un lado, si cae acá, contador, incremento el cont 1, en este caso incremento el cont 2, en este caso incremento el cont 3. Pero en todos los casos acumulé el mismo acumulador, porque es un acumulador general. Si yo necesitara acumular los beneficios por categoría, ¿qué debería haber hecho? Y declarar 2 acumuladores más. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces acá, como voy a usar un acumulador general, esto se podría optimizar, pero no se las quiero complicar tanto, ¿sí? Es importante que vayan viendo esto. Uso un acumulador, uso 3 contadores, ¿sí? La variable P la voy a utilizar para ingresar cada uno de los 15 puntajes. Bueno, entonces acá voy a tener 3 posibilidades, como son 3 rangos, no puedo utilizar una estructura de tipo case, tengo que utilizar if anidados, un if dentro de otro, ¿sí? Entonces acá muestro para cada una de las salidas el beneficio que le corresponde, acumulo siempre en el mismo acumulador y cuento en 3 contadores distintos. Entonces, una vez que salgo de acá, tengo que mostrar los resultados. Entonces mostrar profesores en categoría 1 con 1. Después hago lo mismo para categoría 2 y lo mismo hago para categoría 3. ¿Sí? Profe, Sí, yo llegué, por ejemplo, hasta ahí más o menos lo tengo parecido, me comí algo ahí en el medio, pero sí. no podía salir del bucle, digamos, me volví a preguntar, ingresar, 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 ingresar. Esto, ¿Cómo, si cómo hago estás para salir efectivo? utilizando un para, nunca puede caer en un bucle infinito, en un loop infinito, porque vos estás definiendo la cantidad de iteraciones que vas a hacer. Si vos pones de 1 a Claro, pero me lo 15, pregunta 15 veces. sí, te va a pedir 15 y no vas a poder salir en el medio. Bien, está bien. ¿Sí? Cuando vos Sí, sí, sí. necesitas salir en el medio, digamos que vos, de acuerdo al valor que ingreses, te permita salir, para eso vas a tener que Sí. utilizar un bucle de tipo mientras. Esperen que veo el chat. Ah, está bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me dice. Bueno, y acá por último voy a mostrar total en concepto de beneficios. Y vamos a poner, dijimos acum. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo con cualquier cantidad de valores. Obviamente la cantidad de la suma de los 3 contadores va a dar 15, ¿sí? Porque tengo 3 posibilidades entre las 15 iteraciones. Entonces, si o cae acá, o cae acá, o cae acá, la suma de los 3 debería dar 15. Ingreso el monto del salario mínimo, vamos a poner 25.000, vamos a poner un puntaje, 125, me muestra el beneficio, fíjense que como era 125 cayó acá y me mostró 2 por el salario mínimo que era 25, fíjense que ahora voy a poner 90 y me va a mostrar 25.000, vamos a ir poniendo, los vamos a ir probando, 190, ustedes lo Profe, pueden ir, disculpe. ¿sí? ¿Hacía falta mostrar el beneficio cada vez que se ingresaba una puntuación? Porque yo lo hice fuera del for, A digamos, ver si y lo mostré el pide, beneficio total. dice, Ahí a decía el continuación, beneficio total, creo. tenés razón, no hace falta. O sea, yo lo que hice fue un acumulador de cada categoría y fuera del for sumé los acumuladores de cada categoría y mostré un beneficio total de todo, digamos.
A ver, no te entiendo cómo hiciste. Acá esto tenés razón que no hace falta. Así que vamos a ahorrar Digamos, una. ahí en la categoría 1 puse bono 1, que era el salario por 1. En Sí, la categoría 2 puse bono 2, sí, salario por 2. sí, Y en la 3 hice lo mismo. Y sí, fuera del for puse que beneficio era bono 1 más bono 2 más bono 3. sí. Ojo, porque te va a quedar el beneficio de la vuelta anterior. Porque si cae por acá, va a cambiar el bono 1, ¿sí? Pero bono 2 y bono 3 van a conservar los valores que tenían. ¿Me entendés? A ver, compartime, espera, que quiero ver cómo lo hiciste. De este, ¿alguien tiene alguna duda? No, por mi No. parte no. Bueno, esperen que lo voy a guardar y No. ahora vamos a ver eso porque me interesa eso que vamos a poner. Ahí estamos. Dejo de compartir. Y a ver, sí, compartime pantalla. A ver, bueno, tenemos bono 1, bono 2, bono 3, perfecto. Ingreso el salario mínimo, categoría 1, categoría 2, categoría 3, perfecto. Ingreso el puntaje, si es menor o igual a 100, perfecto. CAT 1, CAT 1 más 1, esto está bien. Bono 1 más, va a ser salario mínimo, después este salario mínimo por 2, salario mínimo por 3. Y, a ver, espera que miro, fíjate que vos acá no estás acumulando, ¿sí? Para que beneficio sirva, vos tendrías que poner bono 1 es igual a bono 1 más salario mínimo. ¿Por qué? Si no le Porque estarías asignando a bono 1 lo que sería el salario mínimo por 1. en ¿no? realidad acá no estás acumulando nada. Te Claro, va, no estoy acumulando nada en bono 1, digamos. Estoy claro, acumulando ni un en solo bono valor. 1, ni en bono 2, ni en bono 3. Entonces, Ajá. con que una vez pasó por acá, o una vez pasó por acá, o una vez pasó por acá, ya te va a guardar el valor de bono 1 Tendría que como hacer el un cálculo salario. aparte. Acá te va a guardar 2 salarios y acá 3 salarios. Y lo que te va a hacer, finalmente a sumar es un salario más 2 salarios más 3 salarios. Nada más que eso. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y qué hago? ¿Hago el cálculo aparte Lo que o...? podrías hacer es convertir, esto es bono 1, poner bono 1 más salario min por 1, bono 2 va a ser igual a bono 2 más salario min por 2, ¿sí? Entonces, cada vez que vos pases por acá, vas a ir acumulando en bono 1, en bono 2 y en bono 3. Algo así, digamos. Sí, perfecto. Ah, Y lo joya. mismo haces con todos. Entonces, vos utilizaste 3 acumuladores distintos y después, en beneficio, guardaste la suma de los 3 acumuladores. Listo, profe. Buenísimo, Gracias. por favor. Bueno, ahora quiero ver, para no pasarnos, bueno, este es fácil, el 5. Esperen que se los voy a mostrar. Acá, el 5. Se ingresan 2 medidas de temperatura, límite inferior y límite superior. Luego un sensor irá informando a cada segundo la temperatura del equipo en estudio. Transcurridos 10 minutos de testeo, se deberá presentar un informe que indique el porcentaje de mediciones que se encontraron por debajo del rango, dentro del rango y por encima del rango. Fíjense si se dan cuenta, yo no les quiero dar ninguna ayuda, la cantidad de iteraciones es conocida, porque ustedes saben que son 10 minutos y voy a testear cada un segundo, ¿sí? Entonces, les dejo de compartir, vayan pensándolo, ¿sí?
siempre a mí me sirve pensar cómo lo haría a mano, ¿sí? Fíjense si ustedes tuvieran una planilla de Excel donde tengan las temperaturas testeadas cada 1 segundo por 10 minutos, la cantidad de temperaturas que van a tener es conocida, ¿sí? Y cómo harían para saber si tuvieran que contar a mano, o cuando no saben, digamos, cómo hacer con valores, con cantidades tan grandes, lo que tienen que hacer es qué harían si tuvieran que hacerlo para 10 temperaturas, ¿sí? Y después ven cómo lo harían para esa cantidad. Les dejo un ratito para que lo analicen ustedes entero. ¿Estamos? Y me van avisando por chat. Si no les sale, yo les doy 10 minutos como para que vean este. Si no salen 10 minutos, lo resolvemos igual de todos modos entre todos. ¿Sí? Perfecto. Ok.
Bueno, vamos a corregir, vamos a mirar. Bueno, estos primeros los voy tratando de hacer yo con ayuda de ustedes. Y después, cuando estemos un poco más cancheros, ahí vamos a ir compartiendo pantalla y viendo cada uno de los que ustedes proponen. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar, entonces vamos a compartir pantalla acá. Bueno, entonces, a ver. Bueno, acá vamos a uno nuevo. Y fíjense, ¿qué cantidad de iteraciones vamos a tener que hacer? Tenemos 10 minutos, sabemos que en cada minuto hay 60 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas iteraciones vamos a tener que hacer? 600. 600 iteraciones, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un para que vaya con la variable i de 1 a 600. Entonces, 600 veces voy a tener que leer la temperatura. Ingresar, vamos a poner ingrese, temperatura. Vamos a ver qué es lo que nos falta, pero ya acá con esto empezamos, porque sabemos que 600 veces vamos a leer una temperatura. Pero nos dice que se ingresan 2 medidas de temperatura, límite inferior y límite superior. Entonces vamos a ingresar eso. ¿Dónde lo vamos a ingresar? ¿Fuera del mientras, del para o dentro del para? Fuera. Fuera, porque si lo ingresamos dentro, voy a ingresar al límite inferior y al límite superior 600 veces, que no es lo que pide. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ingresar, temperatura inferior de 1 y temperatura superior. Ahí estamos, eso lo ingresamos arriba de todo. Tenemos que ver cuáles caen, dijimos, debajo del rango, ¿sí? Porcentaje. Ahora vamos a ver después cómo calculamos un porcentaje, ¿sí? Que encontraron debajo, dentro y por encima. Entonces vamos a necesitar 3 contadores, ¿sí? Bueno, esperen que echo al perro porque se va a poner a ladrar. Bueno, entonces dijimos, vamos a poner 3 contadores. Debajo, dentro y sobre. Ahí estamos. Entonces acá voy a preguntar. Si la temperatura es menor a T1, voy a incrementar caso contrario, que no es menor, voy a preguntar si T es menor o igual a T2. ¿Sí? En ese caso, vamos a poner dentro, es igual a dentro más 1. Caso contrario, sobre es igual a sobre más 1. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener las que caen debajo, las que caen dentro y las que caen sobre. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo calculamos un porcentaje? Vamos a ver, les voy a mostrar. Bueno, vamos a suponer que yo tengo de esas 600 temperaturas, debajo caen 150. Dentro caen
400 y sobre caen 100. No, 50. 50. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es el porcentaje de las que están debajo? Va a ser igual a 150 dividido 600. ¿Sí? Este 25% lo pongo como porcentaje. Después, vamos a ver cuánto representa dentro, son estas dividido 600. Y acá lo pongo como porcentaje, ¿sí? Y acá lo mismo, esto dividido 600, eso me va a dar el porcentaje de las que caen sobre, ¿sí? Obviamente, la suma de estos tres va a dar el 100%, ¿sí? Así se calcula un porcentaje, ¿sí? O una tasa, que a veces se puede llamar de esa manera. Es un contador sobre un contador general. ¿Estamos? Entonces acá nosotros vamos a tener los tres contadores y después para mostrar cuántas caen debajo, dentro y sobre como porcentaje, vamos a poner, mostrar debajo, vamos a poner, debajo del rango. Va a ser igual a debajo sobre 600, y para que me lo muestre como un valor entre 0 y 100 y no entre 0 y 1, lo tengo que multiplicar por 100. Después, tengo que mostrar cuáles caen dentro y cuántas caen sobre. Siempre fíjense que yo trato de utilizar variables que tengan que ver con lo que almacenan, ¿sí? Debajo son para las que caen debajo del rango, dentro y sobre para las que caen dentro o sobre el rango, ¿sí? Siempre este tipo de contadores lo voy a inicializar afuera. Fíjense que si yo lo pusiera acá adentro no me serviría para contar nada, porque todas las veces yo resetearía los contadores, ¿sí? Entonces, en ese caso, no me serviría. La clase que viene vamos a ver una serie de errores comunes que se suelen cometer con este tipo de cosas, ¿sí? Y vamos a ver si ahí cumplen con los requisitos. 10 minutos, se verá un informe, ahí estamos. Entonces ahí cumplimos con lo que se solicitaba. ¿Lograron hacerlo? ¿Les costó mucho? A ver qué ponen en el chat, que no veo. Yo le puse por 100 sobre 600, ¿es lo mismo? Sí, sí. Yo lo entendí muy diferente. Nada que ver. ¿Por qué, ¿Por profe? Por 100. ¿Cómo? ¿Por 100? Sí, eso no entiendo. ¿Por qué lo multiplica por 100? Bueno, ahora lo vamos a ver. Fíjate que si no, si vos pones 150 dividido 600, ¿sí? 150 es menor que 600. ¿Estamos? O sea que esa división te va a dar un valor entre 0 y 1. ¿Estamos? Entonces, para que te lo muestre en términos de porcentaje, ¿sí? Porcentaje es por ciento. ¿Estamos? Entonces lo tenés que multiplicar por 100. Cuando, digamos, el dividendo es menor que el divisor, la división te va a dar un valor menor a 1. ¿Estamos? Claro, claro. ¿Sí? Entonces por eso lo multiplicamos por 100, para que te dé el valor del porcentaje. ¿Estamos? Si no, te va a dar un valor entre 0 y 1. Por eso lo multiplico por 100. Bueno, ¿quién lo había entendido muy diferente? Yo, Pedro. Pedro, Eh, ¿querés no, mostrarme? entendí. No, ya lo cambié. Bueno, A medida que lo estaba haciendo, había entendido que la temperatura iba aumentando cada segundo. Entonces, era un contador en la temperatura que iba bien, sumando más uno. Pero bueno. está bien. Bueno, eso es un error en el entendimiento del enunciado.
Sí, eso Sí. por ahí cuando tienen dudas respecto del enunciado me pueden preguntar, siempre tienen que tener claro bien qué es lo que quieren hacer. Y siempre tenemos que tomar en cuenta cómo lo haríamos si lo hiciéramos a mano. ¿Sí? Sí. O sea, si ustedes tuvieran una planillita escrita donde tengan, obviamente no se pueden plantear 600 temperaturas, pero vamos a suponer que tenemos, qué sé yo, una temperatura inferior, perdón, de menos 20, y una temperatura superior de 20 grados, ¿sí? Entonces yo voy a leer, por ejemplo, menos 10, 30, 6, 15, 25, 90, menos 6, menos 5, bueno, vamos a suponer esta cantidad. Entonces yo digo, bueno, menos 10 es menor que menos 20, está entre menos 20 y 20, o es superior a 20. Cae dentro de las que están dentro. Entonces lo incremento en 1. Vamos a suponer las que tengo dentro, las que tengo debajo y las que tengo sobre, que las tres arrancaron en 0. Una vez que yo hago esta comparación, acá incremento en 1. Después digo 30, ¿dónde cae? Cae dentro de las de sobre. 6, ¿qué cae? Dentro de las de dentro, lo incremento en 1. 6, ¿qué cae? Ese es el que acabo de hacer. 15, ¿qué cae? Cae dentro de las de dentro, lo incremento en 1. 25, que cae dentro de las que están sobre. 90 que cae dentro de las que están sobre, y menos 5 que cae dentro de las que están dentro, ¿sí? Ahí estamos. Entonces después tengo que hacer, bueno, de acuerdo a la cantidad, en este caso que leí 7 temperaturas, ¿sí? Entonces tendría que hacer 4 sobre 7 por 100, y me va a dar el porcentaje. Acá sería 0, digamos, sobre 7 por 100, y acá sería 3 sobre 7 por 100. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, en este ejemplito que hice a mano, me cayó el 57,14% dentro del rango de temperaturas, debajo del rango cayó el 0%, y 42,85% cayeron sobre el rango. Si yo lo tuviera que hacer a mano, lo haría de esta manera. ¿Sí? Entonces ahí nos tenemos que plantear cómo lo haríamos con el algoritmo. ¿Estamos? Siempre tengo que poder hacerlo en papel, si no, es que no entendí el enunciado. ¿Estamos? Perfecto. Buenísimo. Esperen que veo el chat. Ah, bien, ya lo respondieron así. Bueno, esto yo se los voy a ir subiendo. Vamos a poner este es ejercicio 5. Les está resultando muy difícil porque no podemos arrastrar errores. ¿Por Yo, qué? profe, personalmente siempre tengo errores en el entender el enunciado, pero después Bueno, todo bien. lo vamos a ir desmenuzando más, entonces. Siempre en el enunciado, ¿qué te tenés que poner a pensar? ¿Cuáles son los datos que ingresa el usuario y cuáles son los datos que tenés que mostrar después? Entonces, fíjate que acá dice, se ingresan 2 medidas de temperatura, límite inferior, límite superior. Eso ya para vos es un dato de entrada, ¿sí? Después te dice, luego un sensor irá informando a cada segundo la temperatura. Vos acá no vas a tener un sensor, vas a tener que ingresar vos la temperatura, ¿sí? Entonces, transcurridos 10 minutos de testeo, se deberá presentar un informe que indique, o sea, al finalizar la lectura de las 600 temperaturas, vos vas a tener que indicar qué porcentaje estuvo debajo, dentro y por encima. No te está pidiendo un contador, no te está pidiendo cuántas, te está pidiendo porcentaje, ¿sí? Entonces siempre un porcentaje lo calculás como un contador individual sobre un contador general, ¿sí? Entonces, en este caso vos no usaste un contador general porque sabés que la cantidad de temperaturas es de 600. No tiene sentido poner acá un contador porque el contador va a ir de 1 a 600. ¿Estamos? Claro, sí, sí. Bien. Entonces, bueno, ahí te está pidiendo que muestres los 3 porcentajes. Entonces, primero vos tenés que saber qué datos vas a ingresar y qué datos tenés que mostrar. Y después tenemos que ver qué pasa en el medio. ¿Sí? Ok. Para todo Sí, esto sí. es importante hacer mucha práctica, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen que agarrar la cartilla de ejercicios, fíjense que van a tener un montón de ejercicios resueltos, están todos los impares resueltos, donde, a ver, vamos a ver, donde tenemos los ejercicios, la cartilla, así nos fijamos. Este es apunte ejercitación. Ustedes lo deben tener dividido en dos partes. Pero fíjense que hasta acá, a ver, una empresa ingresando el peso, bien, hasta el 11 es práctica de condicionales. ¿Sí? Condicionales simples, múltiples, anidados. Bueno, después, arrancamos acá con estructura repetitiva de tipo para. Hasta el 17. ¿Sí? Y después, de ahí en más, es lo que vamos a arrancar a ver la semana que viene. Y fíjense que es el mientras, ¿no? Bueno, fíjense que acá ustedes tienen resueltos todos. Yo acá los tengo todos consolidados en un único apunte. Fíjense que acá tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Fíjense que acá tienen un montón resueltos, como para ver. ¿Estamos? Entonces ustedes ahí pueden chequear que lo que ustedes hacen es similar a lo que tenemos acá planteado, resuelto. ¿Sí? Entonces, porque esto es lo que tenemos que ir haciendo es ganar práctica en todo esto. Esto se aprende, digamos, practicando. ¿Sí? Bueno. Sí. Igual no nos vamos a apurar. Yo más o menos tenemos septiembre, octubre, tenemos un montón de tiempo, pero si nos demoramos mucho vamos a tener menos práctica de los temas más difíciles, que son los que me interesa a mí, que son vectores y matrices. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ir practicando, y cualquier duda me preguntan. Lo que no les sale, me preguntan. ¿Sí? Si quieren me Perfecto, pueden profe. mandar algún ejercicio sobre el que tengan duda. Si ustedes saben que les salió, no tiene sentido que me lo manden, ¿sí? Para que yo lo vea. Sí, si tienen dudas sobre si les anda o no les anda, si lo hacen bien o no lo hacen bien. Bueno, a ver. Profe, yo el otro día le había pasado uno por correo, no sé si tuvo tiempo de verlo. ¿Sobre ese tenías dudas? Sí, no sabía si estaba bien resuelto o no, Dale, ya lo pero creo miro. que fue la semana pasada, creo. No, perfecto. Yo a veces interpreto que ustedes me lo mandan, como recibo muchos correos que me mandan con resoluciones, a veces es para que yo vea que lo hicieron. Si ustedes tienen dudas, espera que ya me fijo, porque guardo Sí, todos los no me di correos. cuenta de No te aclararle. preocupes. Espera. Se pone todo lento esto. Bueno, esperen que les voy a dar actividad y ahora les muestro. Espera. Facundo, acá. ¿Sí? ¿Era este? Sí, ¿O quién era el que me sí, estaba sí. diciendo? Sí, yo, profe, sí. Listo. Porque ahí no veo quién me habla, listo. Ahí yo ya me lo puse, así lo miro. Perfecto. Bueno, esperen que les voy a decir cuál vamos a hacer ahora. Este. A ver si esperen, a ver si este es difícil o no. Quiero que vayan viendo que les salen, ¿sí? Vamos a hacer, este es más fácil. El 9. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a ir subiendo, por si alguno se adelante, yo les voy a subir todo esto sobre lo que estamos trabajando. Fíjense que yo les voy a subir la clase 6 completa, ¿sí? Pero ustedes vayan viendo en función de lo que vamos haciendo, no se adelanten, ¿estamos? ¿Para qué no vamos a estar haciendo trampa? ¿Estamos? Bueno, 10 minutitos y corregimos ese, ¿sí? Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, ahí Facundo está. ¿El resto cómo van? Más o menos. Bueno, esperamos 5 minutitos más y vemos el de Facundo, ¿sí? Vale.
Bueno, vamos a ver. Facundo, Augusto, el que quiera comparte. Vamos a analizar un poco lo que hablábamos recién con Pedro. Vamos a ver acá, esperen que cerré. No estoy compartiendo porque ahora los voy a dejar a ustedes, pero vamos a revisar. Bueno, ahora vemos el de Facundo, vamos a revisar el enunciado, ¿sí? Dice, un comercio dedicado a la venta de electrodomésticos cuenta con 15 vendedores. Cada uno de ellos tiene un sueldo mensual, pero además de su sueldo, ganan una comisión por venta. Si el monto de venta total del mes fue mayor o igual a 300.000, la comisión será del 15%. Si el monto de venta es mayor o igual a 210.000 y menor que de 300.000, la comisión es del 5%. Y si el monto de la venta es menor que 210.000, no tiene comisión. Informar para cada vendedor el importe que deberá recibir en concepto de comisiones. ¿Sí? Entonces, vamos a saber que como son 15 vendedores, yo voy a ingresar 15 montos totales de venta. De acuerdo a el monto de que se trate, va a ser el porcentaje de comisión que va a recibir. Entonces Profe, ahora que lo pide, pienso, sí, ¿la comisión va a ser según la venta o según el sueldo? Porque yo lo hice según el sueldo. pero no sabemos, en ningún lugar nos dice que ingresa el sueldo. Lo que va a ser la comisión es según la venta. O sea, porque la comisión sería en el porcentaje en función de las ventas más el sueldo, pero nos pide solamente que informemos las comisiones. ¿Sí? A ver, Claro, yo lo había hecho según el sueldo ingresado anteriormente, digamos. bueno, pero fíjate que no te dice que ingresan el sueldo, ¿sí? Y que vos lo que tenés que ingresar es la comisión. Igual, y te dice en realidad de acuerdo al monto de la venta. Bueno, pero si vos lo hiciste en función del sueldo, no hay problema. La resolución es más o menos la misma. Por ahí no es claro el enunciado en Sí, cuanto sí, a eso. ahí lo cambié, de última No, saco no, no también la parte importa. del cuánto de sueldo. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a ver. Está bien porque fíjense que no hay acumuladores ni contadores. Bueno, 15 veces, de acuerdo a los 15 vendedores, ingresamos el sueldo mensual, ingresamos el monto de la venta. Si la venta es mayor o igual a 300.000, la comisión es venta por 0,15. Acuérdense que eso lo sacamos de acuerdo a la regla de 3, ¿sí? Bueno, después tenemos si la venta es mayor o igual a 210.000 y menor a 300.000. El menor a 300.000 no es necesario ponerlo, ¿sí? Porque si hubiera sido mayor a 300.000, hubiera caído del otro Estaba en el lado. enunciado, Claro, pero hubiera caído pero del otro estaba. lado, Bueno, ¿sí? Entonces, con mayor o igual a 200.000 va a ser suficiente. Ahí estamos. Si es mayor o igual a 300.000, cae ahí. Si cae del otro lado, es que ya sabemos que es menor a 300.000. Por eso no es que esté mal, sino es que está de más. ¿Sí? Lo que vamos a tratar es eso, de deducir las cosas que podemos deducir. Comisiones venta por 0,05 y no tiene comisión en el caso de que la venta sea menor a 210.000. Bueno, ¿cómo hacemos para, si quisiéramos calcular la cantidad de vendedores que tuvieron ventas mayor o igual a 300.000, si, entre 200.000 y 300.000, y los que fueron menor a 200.000? ¿Cómo lo modificarías? con contadores. Exactamente, a ver cómo lo resolverías. Si no sale, no hay problema, es porque te veo que estás canchero para resolverlo. Ahí veo que se están riendo en el chat, pero no. Estoy mirando la pantalla. Espere que no sé cómo sacar esta parte de arriba.
No, andate ahí ponete, andate en el que está al lado del if, a la izquierda, ahí. Buenísimo. Ahí está, creo. Perfecto, lo único que nos faltaría es mostrarlos abajo. Bueno, pero no es necesario, eso si querés andar modificándolo como para que les quede. Después se lo pasás si querés a tus compañeros. Y piensen para ir aplicando las cosas que fuimos viendo hoy, ¿cómo haríamos si queremos calcular el porcentaje de los que recibieron un 15%, el porcentaje de los que recibieron un 5%, y el porcentaje de los que no recibieron comisión? Recuerden que sería ese contador, cada uno de los contadores dividido ¿qué? Dividido 15. ¿Sí? Profe, ¿y hace falta multiplicarlo por 100? O No, para mí para no los sé. porcentajes yo eso no lo evalúo. Es para que quede más lindo cuando es multiplicado por 100, porque ustedes lo ven como un porcentaje entre 0 y 100. Van a ver 25%, 30%, que a ustedes les va a resultar más sencillo. Si no, lo verían como 0,25, 0,30, ¿sí? Pero Sí. no es necesario. Bueno, entonces es importante que para el jueves tengamos más o menos claro cómo hacer estas cosas. Cómo contar, cómo acumular y cómo calcular porcentaje. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Perfecto, chicos, profe. nos vemos el jueves, es de 4 a 6 menos 10. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.